Es importante determinar que puede existir una nueva escuela de la exégesis o una escuela de la interpretación de la ley en el Estado constitucional. Es decir, podríamos decir y justificar, valga la redundancia, que la teoría de la interpretación legal y de la hermenéutica en sentido general tiene unas fuertes conexiones tanto con los principios de unidad desarrollados en Kelsen y en Bobbio, y luego los desarrollos y las conexiones que el mismo Norberto Bobbio establece en Teoría General del Derecho a partir de las construcciones de la plenitud y la coherencia del ordenamiento jurídico. Además, aquellas relaciones teóricas, conceptuales y también prácticas en los expositores y cultores de la ciencia jurídica, sobre todo en la escuela italiana, a grosso modo, con autores como Riccardo Guastini, la influencia de Giovanni Tarello, sobre todo la escuela genovesa, pero los aportes y la construcción de lo que se puede denominar como una metajurisprudencia y una jurisprudencia analítica a partir de la interpretación de la ley y del derecho. Iniciamos específicamente para poder entender el contexto histórico de fundamentación de esta tesis en algo que Bobbio denomina como la unidad y la coherencia del sistema jurídico. Es decir, cuando él está explicando sobre todo su teoría de los conflictos normativos, las antinomias, los tres criterios cronológicos, el de especialidad y el jerárquico, que son específicamente las tres fórmulas de solucionar los problemas de antinomias en el derecho, el mismo profesor italiano se da cuenta que necesita integrarse a nociones que ya se venían trabajando por lo menos en el mismo continente europeo por Frambone-Savigny con su idea de jurisprudencia, específicamente la construcción que plantea Savigny como una jurisprudencia sistemática en la pandentista alemana, y que el mismo Bobbio va a reconocer que existen unas relaciones muy importantes para poder establecer una jurisprudencia exegética y finalmente en Savigny a una jurisprudencia sistemática de toda esta misma pandentista alemana. Entonces, tenemos en primer lugar que la coherencia del sistema jurídico y la coherencia del ordenamiento jurídico va a ser un propósito fundamental en toda la escuela italiana en la interpretación de la ley, pero también en todo el derecho continental europeo de tradición romano-germánica, sobre todo en la década del 60, 70 del siglo XX. Si bien ya se había dado los juicios de Nuremberg, ya se habían establecido las tres primeras constituciones de posguerra, sobre todo las constituciones que han tenido una influencia en los sistemas jurídicos latinoamericanos, como la alemana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución italiana de 1947 y la Constitución española del 78. Bobbio empieza a establecer las claves de conexidad con lo que hoy podemos establecer a partir de estudios de Riccardo Guastini, Paolo Comanducci en los inicios de la escuela genovesa con Giovanni Tarello frente a la cultura jurídica, y finalmente ya autores mucho más contemporáneos como la profesora Susanna Pozzolo. Entonces, específicamente Bobbio recoge ese principio de unidad normativa, pero finalmente establece que puede existir una unidad sistemática, es decir, el tránsito y el paso de la unidad normativa por una unidad sistemática. ¿Cuál va a ser la inferencia de esta unidad sistemática, o el cambio o el tránsito de una unidad normativa por una unidad sistemática de todo el ordenamiento jurídico? Y es específicamente la distinción entre el carácter estático de las normas y del derecho y el carácter dinámico del ordenamiento jurídico, que Bobbio realmente se va a dar cuenta de esa problemática, e inclusive él la establece como uno de los problemas fundamentales del ordenamiento jurídico y de los ordenamientos normativos. Específicamente va a construirse esta noción a partir de dos conceptos concomitantes que tienen una fuerte relación, sobre todo desde los fundamentos epistemológicos de estas tesis, desde la misma praxis conceptual
finalmente construida en una praxis jurídica o jurisdiccional en la misma cultura de la jurisprudencia, y es la distinción formal y la distinción material de las normas. Esto es muy importante porque la distinción formal y material lo que va a establecer es la justificación del mandato normativo. Y aquí nuevamente nos encontramos con todas las categorías axiomáticas que enfrentan los mandatos normativos, pero también ya términos mucho más contemporáneos, como el concepto de injerencia, que es un tipo de mandato que por lo menos en la dogmática jurídica alemana, sobre todo del modelo funcionalista alemán, más allá de los ejemplos o de la aplicación en el derecho penal frente a la teoría de la imputación objetiva, sobre todo en la propuesta de Jacobs y Rotzin, se van a establecer que realmente los mandatos son injerencias positivas y negativas en los círculos de actuación de bienes jurídicos, normas en sentido estricto y sujetos de derechos y obligaciones. Ahí podríamos establecer también otro parangón u otro análisis a partir del concepto de mandato de optimización de Alexis, que va a llevar a partir de su concretización de la teoría de los principios, la construcción de la teoría de los valores y finalmente de su teoría de la argumentación y de la interpretación jurídico-constitucional. Ojo, muy importante eso, porque el sistema jurídico colombiano recalca frente a la postura de los cánones de la interpretación que era un aspecto que no se había tenido en cuenta y que la Corte Constitucional, ahí podemos hacer el análisis ya eminentemente actual de nuestro sistema colombiano, en la sentencia C-521 del 2015, la Corte Constitucional empieza a estudiar que los criterios de legalidad que el artículo 7º del Código General del Proceso infiere en la transposición del artículo 230 constitucional realmente son concomitantes, es decir, hay una relación conceptual y necesaria frente a las jerarquías normativas, pero también frente a la jerarquía de la jurisprudencia y en algunos casos frente a la ley. Es decir, podríamos pasar de un imperio de la ley en esa renovación del principio de legalidad en un imperio de la justicia, que viene siendo la reflexión que plantea y que toma el mismo nombre de uno de los textos capitales en Ronald Dworkin, y finalmente por un imperio de la jurisprudencia, ¿vale? También aquí debemos hacer una distinción que no sería el derecho de los jueces, sino que sería el derecho de los juristas. ¿Por qué? Es muy importante esto porque ya Giovanni Tarello lo había expresado entre la década del 60 y 70 del siglo XX, y este concepto como metajurisprudencia es retomado por un discípulo natural que es Riccardo Guastini en su texto capital, o en uno de sus textos capitales, que es Distinguiendo teoría y metateoría del derecho. Aquí Riccardo Guastini va a explicar en la relación de Giovanni Tarello como una cultura jurídica de la interpretación legal. Pero fíjense qué interesante, que Guastini, cuando está explicando esta conceptualización, específicamente habla del concepto de metajurisprudencia. Y Tarello explica que la metajurisprudencia hace relación a el análisis de una especie de realismo jurídico. Aquí podríamos decir que también están las bases del realismo jurídico genovés, que es realmente una filosofía analítica del positivismo jurídico, ya con autores como Giovanni Battista Ratti, Pierluigi Chiassone, Cristina Redondo, que vienen a establecer ya estas conceptualizaciones eminentemente en el siglo XXI o en momentos de posmodernidad para el derecho y para la ciencia jurídica. Entonces es muy importante ese aspecto, porque Tarello deja claro que hay un derecho de los juristas, no un derecho de los jueces. ¿Qué significa que hay un derecho de los juristas y no un derecho de los jueces? Es que las construcciones argumentativas de los operadores jurídicos hacen parte de esa cultura jurídica. Y ahí entra la interpretación del derecho. Es más, toda la conceptualización de Riccardo Guastini, todo el modelo de interpretación de la ley y su mismo concepto de la ideología de la interpretación constitucional van a ser aportados y construidos a partir de estos cimientos teóricos. ¿Por qué? Porque Guastini plantea que realmente el derecho
no es objeto de la interpretación, sino es producto o fruto de la interpretación. Es decir, podríamos decir que hay normas interpretativas, que va a ser también un concepto que va a desarrollar Ricardo Guastini como una interpretación cognoscitiva de la ley y del derecho, ¿vale? Entonces es importante esta distinción. Retomando el momento culmen de la teoría de la unidad y de las tesis de la coherencia, Bobbio lo que va a plantear realmente es que pueden existir significados múltiples de sistemas jurídicos. Y aquí esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando ya se está hablando de sistemas jurídicos, estamos hablando ya no solamente de la modernidad jurídica, sino ya de los tiempos contemporáneos o de la teoría del derecho judicial. También, si se quiere, podemos establecer esas contextualizaciones, pero ahí tendríamos ya que estar un poco más también en todo ese debate entre el 70, 80, 90 del siglo XX entre Herbert Hart y Ronald Dworkin frente a la decisión judicial, pero más allá de la decisión judicial es frente a la discrecionalidad judicial y las respuestas a las contenciones de esos marcos discrecionales. Entonces tendríamos la justificación del mandato normativo, los significados múltiples de sistema. Es muy interesante esto porque ahí ya están las bases y las conexiones también de esa escuela positivista italiana de la interpretación de la ley con la escuela de la pandentista alemana, con Franz von Savigny. Porque Savigny va a establecer que el concepto de ordenamiento jurídico que ya había establecido Bobbio, que había planteado Bobbio, realmente pueden generar unas reflexiones en la construcción de una jurisprudencia sistemática. Ojo, Savigny históricamente está antes que Bobbio. Es importante que cronológicamente hablando realicemos esa distinción, pero Bobbio retoma a Savigny cuando está explicando los múltiples conceptos de sistema jurídico. Es importante que hagamos esa claridad cronológica e histórica. Entonces Bobbio, cuando está justificando la idea de sistema o las tres concepciones de sistema jurídico y de sistema normativo, estaría la primera, que es realmente la que él construye, la del ordenamiento jurídico, cuando se da el paso o el tránsito de la teoría de la norma, eminentemente kelseniano, a la teoría del ordenamiento jurídico, que a su vez se está subdividiendo o se subdivide en teoría de la norma, todo el tema de las fuentes del derecho, y ya la teoría específica del ordenamiento jurídico. Entonces finalmente Bobbio establece que la pandentista alemana de Savigny tiene una fuerte influencia en el concepto de sistema o en el segundo significado de sistema jurídico, que va a ser el paso o el tránsito de la jurisprudencia exegética a la jurisprudencia sistemática. Pero realmente los dos, tanto esa jurisprudencia exegética y sistemática, tanto en Bobbio como en Savigny, se van a constituir y van a agruparse, es decir, realmente va a haber una complementariedad y se va a construir una tercera noción que el mismo Bobbio desarrolla como la noción del sistema jurídico normativo como compatibilidad de las normas o el principio de compatibilidad normativa. ¿Por qué? Finalmente Bobbio va a establecer que solamente la coherencia sistemática va a ser construida a partir de la compatibilidad normativa, es decir, que no existan incompatibilidades frente a normas tanto desde el mismo nivel jerárquico como de niveles no jerarquizados. Es decir, podríamos tener una regla 1 versus una regla 2, un principio 1 versus un principio 2, o normas constitucionales versus normas constitucionales. Entonces, frente aquí es muy interesante esta construcción de Bobbio porque nos llevaría a la noción de coherencia sistemática y posterior a ello lo que se viene predicando por parte de nuestra Corte Constitucional, por lo menos en esta sentencia, la C621 del 2015, se empieza y se pone a poner de presente en el debate actual, prácticamente 5 años, si nuestro sistema colombiano en algunos casos le va a dar una prevalencia a la jurisprudencia sobre los mandatos de la ley o los mandatos legales. Entonces aquí volvemos a la concepción del derecho de los juristas. Ojo, realmente aquí podría venir una tercera distinción, y es la distinción frente a la jurisprudencia de principios, que integraría las nociones de reglas, principios, valores, sus reglas constitucionales, sus reglas legales, pero también los criterios interpretativos
y los criterios argumentativos que van a complementar el modelo de adjudicación del derecho o el modelo completo de adjudicación del derecho en tiempos de sistemas jurídicos y en tiempos de Estado constitucional que realmente son concomitantes. Es decir, la tesis y la teoría normativa del Estado constitucional es la teoría y la tesis de los sistemas jurídicos. Va a nutrir todos los momentos de compatibilidad normativa. ¿Qué ocurre? Hay nociones también de esto en la contemporaneidad o variables, por lo menos la propuesta del profesor José Juan Moreso o J.J. Moreso frente a las teorías de la identificación del derecho. Va a decir que las teorías de la identificación del derecho pueden estar conectadas un poco más frente a lo que hoy se denomina como el positivismo o los positivismos en plural jurídicos excluyentes e incluyentes, conectados también a las tesis sociales del derecho y a la tesis de la conexidad necesaria entre el derecho y la moral o las tesis de las fuentes sociales del derecho. ¿Vale? Eso es importante que establecemos y realicemos ese análisis y esa distinción para tener en cuenta que todo este desarrollo va a nutrir la ciencia contemporánea en el siglo XXI a partir obviamente de los desarrollos de nuestra Corte Constitucional, pero también del diálogo interjurisdiccional en sede interpretativa, sobre todo cuando se empiezan a traspolar las nociones de doctrina probable que ya traía la Corte Suprema de Justicia y lo que hoy va a reconocer el Consejo de Estado como el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para que tengamos ya esas herramientas procesales desde la contemporaneidad. Entonces, finalmente, ¿cómo se va a predicar esa coherencia sistemática como coherencia decisional? Que realmente vendría siendo el deber ser en tiempos del tránsito del Estado de Derecho al Estado constitucional. Aquí también tendríamos que hacer un parangón y un refuerzo analítico con la teoría de Gustavo Zagrebelsky en el derecho dúctil. Porque Gustavo Zagrebelsky va a establecer prácticamente los renglones del tránsito del Estado de Derecho legislativo al Estado constitucional en esta gran obra que se ha configurado como una obra maestra del pensamiento jurídico contemporáneo. Y Ricardo Guastini, como lo veníamos indicando, distinguiendo, también se va a unir a estas tensiones constitucionales y finalmente las propuestas que traen ya en la contemporaneidad, sobre todo Susana Pozzolo, con la especificidad de la interpretación constitucional. Es decir, si los derechos fundamentales podrían seguir las nociones de la interpretación legal o si realmente tendrían efectos propios. A este fenómeno también se le ha denominado como duplicidad interpretativa o dualidad hermenéutica de los derechos, pero son nociones realmente complementarias. Entonces, volviendo a Zagrebelsky, él establece que puede existir una noción entre el derecho, la ley, los derechos y la justicia. Esto realmente es muy importante porque Zagrebelsky lo que está haciendo, lo que está generando con esta distinción es establecer que no todo el derecho encuadra, encaja, se adecúa en los efectos de regulación normativa, es decir, desde el tránsito del legislador, las facultades eminentemente del legislador, que va a ser fundante sobre todo entre los principios básicos, por lo menos de las tradiciones genéricas del positivismo jurídico. Entonces, cuando Zagrebelsky está haciendo esto, distingue que la justicia se puede conectar frente a derechos y en sentido estricto frente a derechos fundamentales, porque realmente el principio de justicia ya no en sentido abstracto, metateórico, sino en sentido material, a partir de las circunstancias concretas en las constituciones, puede generar decisiones judiciales que apliquen este principio. Sobre todo nuestro sistema colombiano instituye este principio también como el de seguridad jurídica, porque realmente la seguridad jurídica se conecta con la aplicación material del principio de igualdad frente a las decisiones judiciales, independientemente si estamos aplicando precedentes o si estamos aplicando subreglas constitucionales de nuestro órgano de interpretación auténtica de la Constitución, como lo es nuestra Corte Constitucional. Entonces, finalmente, Zagrebelsky establece esas distinciones y dice que puede haber un derecho construido por una axiología de principios, ojo, y que esta axiología de principios también puede estar en la Constitución.
y también pueden existir reglas constitucionales positivizadas en la misma Constitución, lo cual es bastante complementario y genera una solución a las tensiones dicotomáticas ya en tiempos contemporáneos del Estado constitucional, si realmente tradiciones como el neoconstitucionalismo pueden establecer rupturas al principio de legalidad en el Estado constitucional de derecho. Y realmente no es muy interesante la propuesta de Saravelsky porque realmente es complementaria. Y finalmente, Guastini, aplicando las concesiones de Tarello, identifica tres aspectos. La argumentación de los operadores jurídicos va a nutrir los fundamentos de la interpretación, es decir, pueden existir argumentos interpretativos, es una de las grandes conceptualizaciones que genera el profesor Guastini en la escuela genovesa y también en esta gran escuela italiana, tanto en la modernidad como en la contemporaneidad, y puede establecerse su objeto normativo de la interpretación a partir de estas distinciones teóricas. El segundo elemento del derecho, construido en esta noción de la jurisprudencia tareliana, como el mismo Guastini lo llama, o la metajurisprudencia tareliana, a propósito de las construcciones de la interpretación de la ley en Tarello, va a establecerse en una realización de un derecho como fruto de la interpretación. Y aquí también viene una distinción muy interesante que podríamos determinar hasta el momento como el derecho como interpretación, es decir, el derecho como gran producto interpretativo.